Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. El último programa que publiqué fue el 19 de junio del 2021. Me parece increíble que ya haya pasado casi un año. Les agradezco inmensamente y de todo corazón a aquellos que se preocuparon y oraron por nosotros. Les cuento brevemente que la razón de esta ausencia es que en diciembre del 2020 tomamos un paso de fe bastante grande como nunca lo habíamos hecho. Decidimos mudarnos de estado para estar cerca de la familia. Pero claro, le pedimos al Señor que si no era su voluntad cerrara todas las puertas. El Señor empezó a abrir las puertas de una manera increíble. Entre esas bendiciones le ofrecieron un trabajo a mi esposo justo cerca del área donde nos íbamos a establecer. Así que tuvo que mudarse primero en marzo del 2021. Yo finalmente me mudé en julio. Estuvimos en casa de unos amigos hasta que finalmente Dios nos otorgó una casita a fines del 2021. En todo ese tiempo no tuve acceso ni al internet ni a mi equipo y ya una vez que nos mudamos nos dio trabajo establecernos, ya que nuestros amigos que habíamos dejado atrás y familiares empezaron a visitarnos. Esto fue de mucha bendición para nosotros. Además estuvimos enfermos. Recién ahora, aunque todavía falta mucho que hacer, me puedo sentar y concentrarme en lo que voy a publicar, ya que para mí cada programa es de mucha responsabilidad, no es solo grabar, sino estudiar, investigar, etc. El tema de hoy es muy importante, ya que estamos viviendo los últimos segundos del final de una era. Vemos cómo los eventos proféticos van cayendo en su lugar, llevándonos en forma acelerada al período de la tribulación. Por eso, como seguidores de Cristo, debemos estar familiarizados con lo que nos espera cuando esta era termine. Hoy vamos a hablar del milenio, vamos a ver cuál es el orden de los eventos que nos llevan al milenio, qué es el milenio, quién lo estableció, dónde tendrá lugar, cuál es el propósito del milenio, quiénes van a estar en el milenio y qué sucederá en él. Así que si están listos, vamos. Veamos el primer punto. ¿Cuál es el orden de los eventos que nos lleva al milenio? Recuerden que el rapto sucede antes de la tribulación, ya que la Iglesia no está destinada a sufrir la ira de Dios. Jesús pasó por esa ira para que nosotros no tengamos que sufrirla. Versículos como 1 de Tesalonicenses 1:10, 5:9 y Romanos 5:9 hablan de eso. También pueden ver los programas 11 y 13 de este canal donde explico con detalle el rapto de la Iglesia. Los versículos están en la pantalla y dicen así. 1 de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 de Tesalonicenses 5:9 y Romanos 5:9 dicen lo mismo, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que estos tres pasajes hacen énfasis en que la Iglesia será librada de la ira venidera, es decir, de la ira que Dios desatará sobre los habitantes de la tierra. Después del rapto, el hombre de pecado tiene que ser revelado, como nos dice 2 de Tesalonicenses 2 del 5 al 8. Pablo les dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.
Pablo les dice en este pasaje, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, que él ya les había enseñado el orden de los eventos. Aquí se los está recordando con menos detalles. Después dice que hay algo que lo detiene al hombre de pecado, que eso que lo detiene tiene que ser removido. La mayoría de los eruditos de la palabra están de acuerdo con que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia el que lo detiene. Esto está basado en versículos como 1 Corintios 6:19 y Juan 14:16, entre otros. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y Juan 14:16 dice: Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Es por eso que cuando el Espíritu Santo es removido de la tierra, la iglesia también tiene que ser removida. Una vez que la iglesia es removida de la tierra, el hombre de pecado será revelado, o sea, que aparecerá en la escena política. Entonces tendrá que recibir poder, y cuando ya esté en poder, firmará o afirmará el pacto. En ese momento en que firma el pacto, empieza la tribulación, también conocida como el tiempo de angustia para Jacob, como dice Jeremías 30, del 5 al 7. Es decir, este es el periodo de tiempo donde Dios cambia su enfoque de la iglesia a Israel, como dice Romanos 11, 25 al 26. Veamos Jeremías 30, del 5 al 7. Dice así: Porque así dice el Señor: He oído voces de terror, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y ved si da a luz el varón. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han puesto pálidos todos los rostros? ¡Ay, porque grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Es el tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. No es el tiempo de angustia para la iglesia. La iglesia ya fue removida. Romanos 11, del 25 al 26, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Fíjense que estos versículos aclaran que la tribulación es el periodo de tiempo cuando Dios tratará con Israel. Entonces, primero ocurre el rapto, después el hombre de pecado es revelado, entonces entra en poder, luego firma el pacto y ahí, en ese momento, empieza la tribulación. La tribulación durará 7 años. La tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Allí, Él separará a las naciones para juzgarlas. Un grupo entrará directamente al milenio, el otro irá directamente al lago de fuego. Mateo 24, 39 al 41 nos describe estos eventos. Dice así: Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Jesús compara los días de Noé con su segunda venida. Aquí los ángeles se encargan de dividir a estos 2 grupos. Mateo 25, del 34 al 46, dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno
aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Este es el juicio de las naciones que ocurre al final de la tribulación. Los grupos son las ovejas y los cabritos, como nos dice Mateo 25:32. Aquí las ovejas son todos aquellos que tuvieron compasión de los judíos y los ayudaron. Ese es el requisito para entrar al milenio. Claro, indirectamente estas personas tienen que haber puesto su fe en Jesús, ya que es la única forma en que hayan estado dispuestos a ayudar a los judíos, considerando que los eventos de la tribulación van a promover aún más que ahora el odio a Israel. En resumen, primero es el rapto, después el hombre de pecado es revelado, entra en poder y finalmente firma el pacto. En ese momento empieza la tribulación, la cual termina al cumplirse los 7 años con la segunda venida de Cristo. Después es el juicio de las ovejas y los cabritos, o sea, es el juicio de las naciones. Las ovejas entran al milenio y los cabritos al lago de fuego. Para entender la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto, pueden ver el programa 14 de este canal. Veamos el segundo punto. ¿Qué es el milenio? El milenio es un periodo de 1000 años, es un periodo cuando reinará Cristo, es la antesala a la eternidad y es un periodo que revela la naturaleza pecadora del hombre. Veamos el primer punto. ¿Por qué decimos que el milenio es un periodo de tiempo de 1000 años? Si bien la palabra milenio no aparece en la Biblia, su concepto sí. Lo mismo sucede con otras palabras como Trinidad y rapto. Estas palabras no están en la Biblia, aunque debería decir que la palabra rapto aparece en la Biblia que está escrita en latín, que es la palabra rapturo. Pero bueno, estas palabras representan un concepto que es introducido por la Biblia. Cuando hablamos del milenio, uno de los pasajes que se nos viene a la mente es Apocalipsis 20 del 1 al 3, que dice así: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este evento sucede después de la tribulación, específicamente después de la batalla de Armagedón, cuando Jesús manda a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 19:20. Veamos, dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. O sea, la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, pero Satanás es mandado al abismo por 1000 años. La próxima referencia es Apocalipsis 20:4. Dice así: también vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí vemos dos grupos. Unos sentados en tronos y los otros que fueron decapitados durante la tribulación, que vuelven a la vida para reinar con Cristo. El primer grupo está constituido, en mi opinión, por la Iglesia.
Pablo dice en 1 Corintios 6:2, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más triviales? Algunos eruditos creen que, de acuerdo con Daniel 12 del 1 al 3, los santos del Antiguo Testamento también serán levantados para gobernar durante los 1000 años. La próxima referencia es Apocalipsis 27. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Todas estas referencias nos indican que el milenio es un periodo de 1000 años que sucederá en el futuro. Repasemos lo que vimos para no perdernos. Primero es el rapto, después el hombre de pecado es revelado, después entra en poder y finalmente firma el pacto. En ese momento empieza la tribulación, la cual termina al cumplirse los 7 años con la segunda venida de Cristo. Después es el juicio de las ovejas y los cabritos. Las ovejas entran al reino y los cabritos son enviados al lago de fuego. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y Satanás es encerrado en el abismo por 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás es soltado por un poco de tiempo. Ahora veamos el punto B, las referencias que demuestran que Cristo es el que reinará. En Mateo 25:34 le dice a las ovejas que entren al reino. También lo vimos en Apocalipsis 24, donde la iglesia de los santos de la tribulación y los del Antiguo Testamento reinarán con Cristo por 1000 años. También lo vemos en Apocalipsis 2:27 y 19:15, donde dice, y las regirá, o sea, a las naciones, con vara de hierro. Esto nos da la pauta de que la gente obedecerá por miedo, no porque estén de acuerdo con el rey. Veamos el punto C. El milenio también es considerado como la antesala a la eternidad. Para entender esto, tenemos que ver Daniel 2, o sea, el capítulo que habla del sueño de Nabucodonosor acerca de la estatua. Empecemos en el versículo 31. Daniel 2:31 dice así: Tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí, había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo era extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Más adelante, empezando en el versículo 37, Daniel le da la interpretación del sueño. Yo voy a empezar a leer desde el versículo 23. Daniel 2:43 dice así: En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Si este reino nunca será destruido y permanecerá para siempre, ¿por qué la palabra habla específicamente del milenio? Por 2 razones. La primera es que Satanás tiene que ser soltado por un tiempo. Esto lo vemos en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Satanás es arrojado al abismo por 1000 años y después debe ser desatado por un poco de tiempo para que engañe a las naciones. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice: Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. La segunda razón es que antes de entrar a la eternidad tiene que haber una limpieza, ya que en la eternidad no habrá pecadores. Esto lo vemos en Apocalipsis 20 del 7 al 15 y sucede después de los 1000 años. Apocalipsis 20 del 7 al 15 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Fíjense el orden de esta limpieza. Satanás es arrojado al lago de azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Los que acompañan a Satanás para invadir a la ciudad amada son devorados por el fuego. Aparece el trono blanco. Entonces los cielos y la tierra son destruidos. Entonces los libros son abiertos y la gente es juzgada según sus obras. El mar, la muerte y el Hades entregan a sus muertos. Después todos estos son arrojados al lago de fuego. La muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego también. El lago de fuego se define como la segunda muerte. Todos los que no se encuentran en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Cuando el milenio termine, habrá sobrevivientes. Aquellos que estén en el libro de la vida pasarán a la eternidad. Ya vimos en Apocalipsis 20 que reinaremos con Cristo. Esto nos preparará para la eternidad. Nuestra estadía en la tierra nos está preparando para el milenio a través de la santificación. Es decir, una vez que ponemos nuestra fe en Jesús, Efesios 1:13 nos dice que Dios nos sella con el Espíritu Santo. Allí Dios empieza a trabajar en nosotros. Si bien Dios nos acepta tal como somos, nos ama tanto que no nos deja en el estado que nos aceptó. Más bien, nos va transformando para que seamos más como Cristo. Efesios 1:13 dice: En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Veamos el punto D. Los 1000 años demostrarán que aunque Satanás sea removido, la naturaleza pecadora del hombre persistirá. Esto lo vemos en varios versículos. Veamos Apocalipsis 20 del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense que esa última generación del milenio será engañada por Satanás. Si bien los que entran al milenio serán todos salvos, a medida que este grupo tenga hijos, muchos no creerán en Cristo. La prueba es que eligen ir con Satanás a atacar a Jerusalén, donde estarán los santos del Antiguo Testamento, la Iglesia y los decapitados en la tribulación, reinando con Jesús. Debemos recordar que en el juicio de las ovejas y los cabritos, el grupo que entra en el milenio no es glorificado. Ese grupo entra con su naturaleza pecadora. Esto lo vemos en Mateo 25:34. Dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense también que ese grupo, además de no ser glorificado, tiene que creer en Cristo. Esto lo vimos antes, cuando Cristo los deja entrar al reino porque ellos ayudaron a las personas, específicamente a los judíos. Pero fíjense lo que dice Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que ese grupo tiene que haber creído en Cristo.
Ellos sobrevivieron la tribulación y asimismo entrarán en su condición natural. A medida que se reproduzcan, muchos no creerán en Jesús. Evidencia de esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 65:20, donde dice: «No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito». O sea que cuando una persona de 99 años muera, la gente dirá: «Pobre niño, murió tan joven». Es difícil de imaginar. Otro versículo que demuestra la naturaleza pecadora del hombre es Zacarías 14, del 16 al 19. Dice: «Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ese será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Este versículo nos demuestra que Cristo reinará con vara de hierro. Lo vemos en Apocalipsis 19:15. Dice: «De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso». Es decir, que mucha gente lo obedecerá por miedo, no por amor, como decíamos antes. Esto demuestra que aunque Satanás sea removido, aún en un gobierno perfecto, la naturaleza pecadora del hombre lo llevará a oponerse a Dios. Muchos estarán en contra de Jesús. La música me indica que se me ha acabado el tiempo. Hasta ahora hemos visto el orden de los eventos que nos llevan al milenio. Vimos qué es el milenio y ahí vimos 4 puntos. El milenio es un periodo de tiempo de 1000 años, es cuando reinará Cristo, es la antesala a la eternidad y es un periodo que revela la naturaleza pecadora en el hombre. En el próximo programa seguiremos investigando lo que la palabra dice acerca del milenio, así que no te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.